¿Sabías que los Cardinals pasaron 70 años sin ganar un solo partido en Green Bay ante los Packers? Ambos son de los equipos más antiguos de la NFL, con sus primeros enfrentamientos ocurriendo en 1921, pero desde 1947 hasta 2018 los Cardinals no consiguieron una sola victoria en Lambeau Field. Pero aquí no acaba el dato curioso, porque los Cardinals no empezaron en Arizona, empezaron en Chicago, que es donde estaban en 1947, cuando ganaron a los Packers. Luego de Chicago se movieron a San Luis y luego se movieron a Arizona, donde están en la actualidad, y siguieron perdiendo hasta los Packers hasta que en 2018 les ganaron. Así que tenemos 71 años, 3 ciudades en las que estuvo Arizona, pero solamente 2 victorias por parte de los Cardinals. Y es que la NFL es una liga llena de datos, curiosidades y estadísticas. ¿Quién ha lanzado para más yardas? ¿Quién ha conseguido más sacks? ¿Quién ha ganado más anillos? Pero como ya sabéis, a mí me gusta buscar datos e historias un poco menos conocidos. Es por eso que hoy os traigo una lista de datos y curiosidades que he descubierto sobre los equipos de la NFL. Es posible que conozcáis alguno, sobre todo los de vuestro propio equipo, pero me gustaría saber si hay alguno de vosotros que sepa todos estos datos que voy a decir en el vídeo. Y si lo sabéis, dejádmelo en un comentario. Eso sí, pacto de honor, sin trampas, ¿vale? Vamos allá. Quiero comentaros que algunos de los datos van a ser directamente sobre las franquicias, como este que comenté al principio sobre los Cardinals, y otros van a ser sobre jugadores concretos de la franquicia. Por poner un ejemplo, el dato de los Packers podría ser que Brett Favre completó su primer pase en su carrera en la NFL a Brett Favre. Se hizo el pase a sí mismo. Este dato no es el dato de los Packers, que sé que lo conoce todo el mundo, pero es simplemente un ejemplo. Pero ahora que hemos dejado eso claro, hemos hablado ya de los Cardinals, seguimos el orden alfabético con los Atlanta Falcons, un equipo que tiene el privilegio de ser el primer equipo que ganó a los Green Bay Packers en Lambeau Field en un partido de playoffs. Y os preguntaréis por qué me parece curioso ese dato. Pues porque los playoffs de la NFL llevan existiendo desde 1933 y esta victoria fue en 2002. Los Green Bay Packers tuvieron un récord de 13-0 como locales en playoffs desde el inicio de los mismos en 1933 hasta que en 2002 Mike Vick y los Atlanta Falcons les consiguieron derrotar en un partido que acabó 27-7 y que acabó con una de las rachas más largas de la historia de los playoffs. Pasemos a los Ravens. Aquí quiero hablar de un jugador que es en cierto modo fetiche mío, Jacoby Jones. Es un jugador que me gusta mucho, o me gustaba mucho en su día, por el hecho de que justo la primera Super Bowl que vi fue la Super Bowl entre los Ravens y los 49ers, ese partido en el que Jacoby Jones se salió y en el cual seguiré defendiendo que se merecía haber sido el MVP. ¿Por qué? Pues porque rompió un montón de récords de la Super Bowl. Solamente en esta jugada que estáis viendo, su retorno de 108 yardas para touchdown rompió 3 récords: el de la jugada más larga, el touchdown más largo y el retorno más largo de la historia de la Super Bowl. Pero esos son fáciles. Además de eso, Jacoby Jones es, junto a Ricky Sanders, el único jugador en tener 2 touchdowns de más de 50 yardas en una sola Super Bowl. Y además tiene el mayor número de yardas totales acumuladas en una sola Super Bowl, con 290 en total. Si eso no es para ser MVP, que baje Dios y lo vea. Todo esto en una Super Bowl en la cual los entrenadores que se enfrentaban en el partido eran, por primera vez en la historia, hermanos, Jim Harbaugh y John Harbaugh, pero ese dato ya lo conocíais, así que os lo doy de gratis. También os voy a dar de gratis el dato de que los Buffalo Bills llegaron a 4 Super Bowls consecutivas y perdieron las 4 en 1990, 91, 92 y 93. Pero el que no os doy de gratis es el hecho de que hay un jugador que es uno de los principales artífices de que llegasen a esas 4 Super Bowls. Estoy hablando de Thurman Thomas, el único jugador en la historia de la NFL que lideró en yardas totales la liga en 4 temporadas consecutivas: 1989, 1990, 91 y 92. Por poner un apunte, hay otro jugador que consiguió más yardas totales en un periodo de 4 años, fue Marshall Faulk entre 1998 y 2001, tuvo más yardas totales que Thurman Thomas en esos 4 años, pero Faulk solo lideró la liga en una ocasión. Así que simplemente para que lo tengáis en cuenta. Este dato tenía ganas de decirlo desde hace unas semanas, cuando hice el vídeo sobre si era posible ganar un partido sin un solo primer down. Y es que investigando para ese vídeo me encontré un partido de 2017 entre los Panthers y los Bears, un partido en el cual Cam Newton lanzó para más yardas que el yardaje total de los Chicago Bears. Pero es que ese no es el dato importante. El importante es que aun con eso, los Panthers perdieron el partido y lo perdieron con un marcador de 17-3. Cam Newton lanzó para 211 yardas, los Bears acumularon 153
y aún así ganaron 17-3, gracias a 2 pick sixes de más de 75 yardas por parte de Eddie Jackson, que también es un récord. Es el único jugador en tener 2 retornos de touchdown defensivos de más de 75 yardas en la historia de la NFL. Y nos vamos a quedar con los Bears, con un dato que es muy probable que muchos de vosotros conozcáis. Es el hecho de que en 1940 los Bears le dieron a los Redskins la mayor paliza de la historia de la NFL, un 73-0 en el campeonato de la NFL de 1940. Pero yo os quiero traer algunos stats extra sobre ese partido, de los cuales no se habla tan a menudo. Los Bears anotaron 11 touchdowns, así que si tenemos en cuenta que en 1940 no existía el 2-point conversion, eso quiere decir que fallaron 4 PATs, porque si no hubieran sido 77 puntos en vez de 73. De esos 11 touchdowns, 7 fueron de carrera, 1 fue de pase y 3 fueron en intercepciones retornadas para touchdown. 3 pick sixes que fueron parte de los 9 turnovers generados por Chicago en ese partido, 8 intercepciones y un fumble recuperado. Pero tengo un fun fact más, que es que 3 semanas antes de ese partido ya se habían enfrentado los Bears y los Redskins. Y en ese partido los Redskins ganaron 7-3, una victoria 7-3 que se transformó en un 73-0. A eso le llamo yo estudiar bien el tape de una derrota. Pasamos a los Bengals, donde quiero hablar de Tim Krumrie, un jugador que es uno de muchos de los que ya he hablado ya en este canal, que se pueden considerar como los más duros de la NFL. Krumrie era un defensive tackle de los Bengals, que sufrió una lesión muy grave en la pierna en la Super Bowl 23. Debido a esto le tuvieron que operar y meterle una vara de metal en la pierna, con el objetivo de que se sostuviese eso junto, porque si no se iba a desmoronar por todos lados. Y lo normal en esta situación es que un jugador se retire, es una lesión de la hostia. Pero Krumrie no solo no se retiró, sino que volvió a jugar, jugó 6 temporadas más y se retiraría siendo el líder en placajes de la historia de los Bengals. Y sobre esto tengo datos un poco contradictorios. He visto que acumuló más de 1000 placajes en su carrera, una cosa que solo han hecho 86 jugadores de la historia. Pero luego, depende de la web que mire, pone que no aparece en la lista de mayores placadores de la historia de los Bengals. No sé por qué. Pero vamos, Krumrie tuvo, creo que fueron 1008 placajes en su carrera. Que si no me equivoco, sigue siendo el récord histórico de la franquicia. Si algún fan de los Bengals me quiere corregir, adelante. Quedémonos en Ohio y pasemos de hablar de los Bengals a hablar de los Browns. Y concretamente quiero hablar de su trade por Deshaun Watson. Pero no el trade del que todo el mundo habla, sino del hecho de que los Browns y los Texans hicieron 2 trades por Deshaun Watson en su historia. El segundo siendo el que todo el mundo conoce de esta temporada pasada, y el primero siendo el original en el draft en el cual los Texans obtuvieron a Deshaun Watson, porque la pick en la que los Texans obtuvieron a Watson era originalmente de los Browns. Con ese trade, los Browns recibieron 2 picks de primera ronda, que utilizarían para draftear a Denzel Ward y para draftear a Jabril Peppers. Peppers, como todo el mundo sabe, acabaría siendo parte del trade para mandar a Odell Beckham y a Olivier Vernon a los Browns, 2 jugadores que, como sabéis, a día de hoy no están en Cleveland. Por lo que si combinamos ambos trades por Deshaun Watson, los Browns podrían haber obtenido a Watson originalmente en el draft de 2017, y si lo hubieran hecho, se hubieran ahorrado 3 picks de primera ronda que seguirían teniendo a día de hoy, y solamente no tendrían a Denzel Ward. Por lo cual el trade podríamos decir que fue Denzel Ward por las 3 picks de primera ronda, lo cual hace que quede aún peor ese trade. Este trade cíclico de Deshaun Watson es mi segundo trade favorito de la historia de la NFL. El primero creo que ya sabéis cuál es. Vamos con un dato un poco más positivo. Los Dallas Cowboys son el único equipo que tiene una racha de 20 años consecutivos con un récord de más victorias que derrotas. Para ser más concretos, sería entre 1966 y 1985, 20 temporadas en total. Y si incluimos las temporadas con el récord neutro de .500, tendríamos que añadir también 1965, haciendo 21 temporadas consecutivas. El único equipo que está cerca de igualar este récord son los Steelers, que están en 19 años consecutivos, pero hay varias temporadas de .500 de por medio, así que el récord de 20 temporadas con un récord estrictamente positivo parece que está a salvo para los Dallas Cowboys. Voy a admitir que con el siguiente dato técnicamente estoy haciendo trampas y que es más un dato de Washington que de Denver, pero es que para Washington ya tengo un dato más adelante, así que permitidme esto. Los Denver Broncos son el segundo equipo, empatado con unos cuantos otros, con más apariciones en la historia de la Super Bowl. Tienen 8 en total, los únicos que le superan son los Patriots, que tienen 11. Por otro lado tenemos a Doug Williams, quarterback que en su día fue de los Washington Redskins,
que ha jugado en un total de una Super Bowl y que lanzó 4 touchdowns, precisamente en un partido ante los Broncos. Lo cual es curioso porque 4 touchdowns de pase es exactamente el mismo número de touchdowns que tienen los Denver Broncos en toda su historia en partidos en la Super Bowl. Es evidente que los Broncos tiraron mucho de defensa y mucho de carrera en sus 3 victorias por la Super Bowl. Fans de los Lions, aquí pido que me perdonéis ya de antemano. Como todo el mundo sabe, los Lions llevan 31 años sin ganar un partido en playoffs. Desde 1991, que fue su última victoria, no han ganado un solo partido en playoffs. Y personalmente creo y espero que esa racha se rompa este año. Lo que no sabía es que esta racha es la segunda más larga de la historia de los Lions. Porque esa victoria de 1991 fue el final de una racha de 34 años sin ganar un solo partido en playoffs. Una racha que empezó en 1957, cuando, al César lo que es del César, ganaron el campeonato de la NFL en un partido ante los Cleveland Browns. ¿Os imagináis una Super Bowl Browns-Lions hoy en día? Sería curioso. Y curiosamente fue una Super Bowl que tuve en un franchise de Madden una vez. Continuamos en la NFC Norte y vamos con los Packers, que ya han sido protagonistas de un par de datos más históricos, así que ahora quiero venirme un poco más cerca de la actualidad, concretamente a la temporada 2020, cuando tenemos un ataque tan eficiente que hizo que los special teams en un equipo por una vez pareciesen 100% inútiles. Porque por un lado tenemos a Aaron Rodgers, que lanzó para 48 pases de touchdown en 2020, pero si miramos al número de punts que hicieron los Packers esa temporada, fueron 46, o sea, más touchdowns de pase que punts, lo cual, ok, curioso, pero luego miremos al principal objetivo de los pases de touchdown, que fue Davante Adams, tuvo 18 esa temporada. Pues si miramos al kicker, Mason Crosby jugó todos los partidos, no se lesionó ni nada, y anotó 16 field goals de 16 intentos, o sea, un 100% de efectividad, pero 18 recepciones de touchdown por parte de Adams, 16 field goals por parte de Crosby. No lo he analizado, pero es posible que si eliminan los special teams, el récord de los Packers tampoco cambie tanto en 2020 viendo estos números. Con los Texans debo decir que no tengo muchísimo que decir. Os puedo decir que son el equipo en la era moderna que ha ganado un partido con menos primeros downs. Ya lo expliqué en un vídeo en su día. Ganaron los Steelers con solamente 3 primeros downs en un partido y les ganaron de paliza. Pero por daros un dato nuevo, podría deciros que pues, son el único equipo a día de hoy en activo que no tiene ningún jugador en el Salón de la Fama. Aunque, bueno, lo más probable es que Andre Johnson entre en breve. Aunque ahora que lo pienso, la lista de wide receivers que tienen que entrar en el Salón de la Fama es bastante larga, así que igual le cuesta un poco entrar. Bueno, si no, dale 4 años y JJ Watt está dentro. Y ya está. Pasemos a mi equipo, los Indianapolis Colts. Y aquí os voy a dejar escoger la estadística con la que os podéis reír de mí. Acabamos de conceder la mayor remontada de la historia de la NFL. Eso lo sabéis todos. Llevamos sin ganar un partido de semana 1 desde 2013. Llevamos sin ganar a los Jaguars en Jacksonville desde 2015. Y eso incluye los años consecutivos en los que los Jaguars fueron la primera pick del draft. Y esta temporada va a marcar la 7ª consecutiva en la cual tenemos un quarterback diferente siendo el titular en semana 1. Estamos llegando ya a territorio de los Browns y su famosa camiseta. Y esos son solo algunos de los stats ridículos de la última década en la cual he sido fan de este equipo. Por lo menos me llevo el consuelo de que tenemos la mayor racha de victorias en regular season de la historia de la NFL. Un total de 23 entre las temporadas de 2008 y 2009. Una temporada que si no hubiéramos sido imbéciles y hubiéramos sentado a los titulares, probablemente hubiéramos acabado invictos y probablemente hubiéramos seguido con buen ritmo para ganar la Super Bowl ante los Saints. Y voy a morir en esa maldita montaña. Tendríamos que haber ganado la Super Bowl de no haber sentado a los putos titulares. No estoy enfadado. Pasamos al siguiente, que como no podía ser de otra forma, hablando de los Colts, pues son los Jacksonville Jaguars, que es un equipo que tiene el privilegio de ser el único en haber ganado a los Pittsburgh Steelers 2 veces en Pittsburgh en una misma temporada. Y lo ha hecho 2 veces. Uno pensaría que esto lo podrían haber conseguido los Ravens, o los Browns, o los Bengals, o yo ganándoles una vez en regular season y otra vez en playoffs, pero resulta que no, son los Jaguars. En 2017 lo consiguieron en esta temporada de la gran defensa de Jacksonville, les ganaron en regular season y luego les ganaron en playoffs. Y 10 años atrás, en 2007, les ganaron en semana 15 y 3 semanas después le ganaron en la ronda wildcard. Ambos por resultados apretados. Por un lado, un 29-22 en semana 15 y por otro lado, un 31-29 en wildcard. Unos Jaguars que también comparten un stat curioso con los Carolina Panthers. Ambos son equipos de expansión del mismo año, del 95, y en el 96 ambos llegaron a la final de su respectiva conferencia,
pero perdieron, por lo cual hay un universo paralelo en el cual los Jaguars y los Panthers se enfrentaron en una Super Bowl entre equipos de expansión, lo cual me hubiera encantado ver, la verdad. Vamos a por un par rapiditos en la AFC West. Por un lado tenemos a los magnánimos Chiefs, los Chiefs del mejor ataque de la liga en la actualidad, y unos Chiefs que en 2014 se convirtieron en el único equipo en la Super Bowlera que no lanzó un pase de touchdown a un wide receiver en toda la temporada. Lanzaron algunos a running backs y a tight ends, pero ninguno a un wide receiver. Y aún así, quedaron 9-7 y se quedaron a las puertas de entrar en playoffs, lo cual es casi más impresionante que el hecho de que ni un solo wide receiver recibiese un touchdown esa temporada. Siguiendo la AFC West, nos vamos a Las Vegas, o mejor dicho, a Oakland, porque en 2010 se dio uno de los casos más raros que he visto en toda mi vida. Los Raiders dominaron completamente la división, 6-0, un barrido completo. Y contra el resto de la NFL hicieron un 2-8, se quedaron 8-8 y no entraron en playoffs, convirtiéndose en el primer y hasta ahora único equipo en la historia de la NFL en barrer por completo su división y ni siquiera entrar en playoffs para poder celebrarlo. Salgamos de Oakland, vamos un poco más al sur, donde está Los Ángeles, y en Los Ángeles se encuentran los Chargers y los Rams. O debería decir los Chargers y los Colts. Porque sí, esto es una cosa que casi ocurre en la realidad. En 1972 ocurrió una cosa que no solo es inaudita en la NFL, sino que creo que en el deporte profesional en general. En el 72, el dueño de los Baltimore Colts era Carroll Roseblum y el dueño de los Rams era Robert Irsay. Y ambos dueños se levantaron un día por la mañana y decidieron intercambiarse las franquicias. Irsay pasaría a ser dueño de los Colts, con su hijo Jim siendo el dueño actual, y Roseblum pasaría a ser dueño de los Rams. Esto lo quiero investigar más para hacer un vídeo completo sobre ello, pero por lo que he leído, básicamente Roseblum estaba cansado de estar en Baltimore y quería irse a Los Ángeles. Pretendía vender el equipo para comprar a los Rams, pero esto significaría tener que pagar 4,4 millones de impuestos, que ajustado a inflación serían un poco más de 32 millones en dinero actual. Roseblum no quería hacer esto y era amigo de Robert Irsay, así que decidió hacer el trade más bizarro de la historia de la NFL. Un trade directo de franquicias. Sin ese trade, probablemente los Baltimore Colts nunca hubieran sido los Indianapolis Colts, lo cual ya te da bastante que pensar. Pasemos al otro equipo de Los Ángeles, a los Chargers. Unos Chargers en los cuales jugaba LaDainian Tomlinson, probablemente su mayor leyenda hasta la fecha. Un Tomlinson que iba a ser portada de Madden 08, ya tenía el acuerdo con EA, se había anunciado y todo. Pero en ese momento la Madden Curse, la maldición de Madden, estaba en su máximo apogeo. Una maldición que dice que jugador que salía en portada de Madden, jugador que veía su carrera descarrilada por lesiones. Los fans de los Chargers no querían que a LaDainian Tomlinson le pasase nada, así que empezaron a recoger firmas. Y gracias a esas firmas, Tomlinson acabó rechazando el aparecer en portada en beneficio de Vince Young. Un Vince Young que pasó a ver cómo su carrera se descarrilaba por culpa de las lesiones. Bien hecho, Tomlinson, bien escogido. Vamos a Miami, con los Dolphins, conocidos por ser el único equipo en la historia en conseguir ser campeón de la Super Bowl tras una temporada invicta, los famosos Dolphins del 72. Pero en los 70 este no es el único récord que rompieron los Dolphins, de hecho rompieron un par la temporada anterior. En su partido de playoffs ante los Chiefs, acabaron jugando el partido más largo de la historia de la NFL, un partido de 82 minutos 50 segundos de juego, es decir, 60 minutos de juego, una primera prórroga de 15 minutos, lo cual nos lleva a 75, y otros 7 minutos 50 segundos más antes de que se decidiese un ganador que serían los Dolphins, que acabarían llegando a la Super Bowl, donde se convirtieron en el primer equipo en acabar una Super Bowl sin anotar un solo touchdown, cuando perdieron por un marcador de 24-3 ante los Dallas Cowboys. Dos récords que luego les catapultaron a la temporada perfecta. Si hablamos de los Vikings, tenemos una estadística curiosa que les involucra a ellos y a los Baltimore Ravens. Se han enfrentado en 7 ocasiones estos dos equipos, en el 98, en 2001, en 2005, en 2009, en 2013, 2017 y finalmente en 2021. Los Vikings han ganado este partido en 3 ocasiones, perdiendo los otros 4. Las 3 veces que ganaron, los Vikings acabaron llegando al campeonato de la NFC. Las 4 veces que perdieron, el head coach del equipo sería despedido. Así que si yo fuese Kevin O'Connell, para el próximo enfrentamiento entre Ravens y Vikings en 2025, prepararía bastante bien ese partido. No vaya a ser que la profecía se vuelva a cumplir. En los Patriots obviamente hay que hablar de Tom Brady y de todas las locuras que ha hecho este hombre en sus más de 20 años de carrera. Creo que hay un dato que encapsula bastante bien su paso por la NFL. En toda su carrera, incluyendo tanto el tiempo en New England como el tiempo en los Buccaneers, Tom Brady nunca jugó un solo snap en el cual estuviese matemáticamente
eliminado de los playoffs. Es decir, nunca jugó un partido de semana 17 o semana 18 en el cual no tuviese, aunque fuese una mínima posibilidad, de meterse en playoffs o que simplemente ya estuviese clasificado. Brady nunca jugó un snap de regular season sin jugarse nada. Vamos con una ronda de datos rápidos. Empezamos con los New Orleans Saints, que son un equipo que puede decir que son el primero en conseguir una victoria en un partido jugado fuera de Estados Unidos. El 5 de agosto del 78 se jugó un partido de exhibición en Ciudad de México entre los Saints y los Philadelphia Eagles, y los Saints acabaron ganando el partido 14-7. ¡Viva México! Con los Giants, los fans del canal me vais a perdonar, pero es que quería repetir este dato. Son el único equipo en la historia de la NFL que ha ganado un partido sin conseguir un solo primer down. Ganaron 14-7 a los Redskins en un partido que se jugó en 1942, gracias a un pase de touchdown de 50 yardas, que obviamente no acabó en primer down, y a un pick six. El resto de jugadas ofensivas de los Giants fueron 26 carreras para un total de 1 yarda acumulada. Ni un solo primer down en el partido. Si seguimos en New York, pero nos vamos a los Jets, tenemos que en 1973 los Jets se convirtieron en el primer equipo en jugar 6 partidos consecutivos fuera de casa para empezar una temporada. Esto se debe a que Jets y Mets compartían estadio, y los Mets estaban jugando a las series mundiales y necesitaban tener el estadio disponible. Así que la NFL puso los partidos de los Jets fuera de casa. Ahora que lo pienso, en New York tenemos a los Mets, tenemos a los Nets y tenemos a los Jets. ¿Esto tiene alguna explicación o es simplemente coincidencia? Que alguien me lo diga. Vámonos a Filadelfia con los Eagles, que cuentan con 2 jugadores que han anotado puntos de 6 formas diferentes. Y esto creo que nunca se va a ver más, por lo menos de esta forma, porque esto viene de una época en la cual jugar tanto en ataque como en defensa y a la vez ser kicker era medianamente normal. Permitidme que lea los datos de la pantalla porque si no me voy a liar. En los años 30, Jay Arnold, jugador de los Eagles, anotó 2 touchdowns vía recepción, 1 vía retorno de fumble, 1 vía retorno de intercepción, un touchdown vía retorno de field goal bloqueado, además de anotar 3 extra points y un field goal. Mientras tanto, en los 40, Joe Muha anotó vía touchdown de carrera, de recepción, de retorno de fumble, de retorno de intercepción, además de anotar 5 extra points y 2 field goals. Eso sí, los fans de Cowboys, Falcons y 49ers me van a matar si no digo esto. Deion Sanders tiene un récord aún mayor que esto, ya que anotó de 6 formas diferentes, pero todas ellas eran touchdowns. Tenemos touchdowns de recepción, de carrera, de intercepción retornada para touchdown, de fumble retornada para touchdown y obviamente, siendo Deion Sanders, de retorno de kickoff y de retorno de punt. Si nos vamos a Pittsburgh, tenemos que hablar de Jerome Bettis, de Bass, que consiguió un statline bastante curioso. Un partido de semana 1 en 2004 ante los Raiders, en el cual Bettis consiguió 1 yarda total, pero anotó 3 touchdowns. Esto se debe a que anotó 3 touchdowns de 1 yarda, luego tuvo una carrera para ganancia nula y luego tuvo una carrera para pérdida de menos 2 yardas. 1 más 1 más 1 más 0 menos 2 te da 1 yarda y 3 touchdowns. A eso es lo que yo llamo eficiencia. Pasamos a los 49ers y este es el stat que me hizo querer hacer este vídeo, porque Jerry Rice es el GOAT de los wide receivers, o por lo menos para mí lo es. El principal motivo por el que pienso que lo es por su longevidad. El hecho de que siga produciendo a gran nivel aún siendo muy mayor. Y esto nos lo demuestran sus stats con más de 40 años. Después de cumplir los 40, Jerry Rice conseguiría 185 recepciones, 2.509 yardas y 12 touchdowns. Si nos centramos, por ejemplo, solamente en las yardas y miramos al listado de jugadores de más de 40 años ordenados por yardas de recepción, el primero es Jerry Rice, como no hay ninguna duda. El segundo es Tom Brady, que tiene una recepción, y el tercero en la lista es Brett Favre, que tiene una recepción para menos 2 yardas. Esos 3 hombres son los únicos en haber recibido un pase en la NFL con más de 40 años de edad. Y Jerry Rice seguía promediando 800 yardas por temporada, aún con más de 40 años. Es una puta locura lo de este hombre. Los Seahawks tienen el dudoso privilegio de ser el equipo con menos yardas totales en un partido de la historia de la NFL. Concretamente, menos 7 en un partido ante los Rams en 1979. Me gustaría decir que de algún modo consiguieron ganar el partido, yo que sé, gracias a 3 pick sixes o algo así, pero no, perdieron 24-0, perdieron de paliza. Creedme que si hubieran ganado el partido con menos 7 yardas totales, ya hubieras tenido un vídeo sobre ello. Los Titans, por otro lado, tienen un récord parecido. En 2009, en un partido en el cual los Patriots humillaron a Tennessee con un marcador de 59-0 y en el cual Tom Brady lanzó para 5 touchdowns en el segundo cuarto solamente, pues los quarterbacks de Tennessee, que fueron Vince Young y Kerry Collins,
combinaron para -7 yardas de pase, lo cual es el menor número de yardas de pase en un partido en la historia de la NFL. Si hablamos de Washington, tenemos que hablar de un kicker, Mark Moseley, que es el único kicker en la historia que ha sido nombrado MVP de la NFL. No hay ningún wide receiver ni ningún cornerback que haya sido nunca nombrado MVP. Siempre han sido sobre todo quarterbacks, running backs, algún pass rusher y un kicker en el 82. Y tampoco es que Moseley hiciese una temporada espectacular. Batió el récord en esa fecha de más porcentaje de field goals anotados, con un 20 de 21, o lo que es lo mismo, un 95,2%. Tuvo algunas patadas bastante clutch, pero ya está. El principal motivo por el que le dieron el MVP es porque la temporada del 82 se vio acortada por una huelga y había que darle el premio a alguien. Así que escogieron a Moseley. Y para acabar, Hugh Culverhouse, el primer dueño de los Tampa Bay Buccaneers, que era conocido por ser uno de los hombres más tacaños de la historia de la NFL. Por lo que se cuenta, había miembros del front office de los Buccaneers en la era de Culverhouse que cobraban tan poco dinero que estaban cualificados para poder recibir ayudas del Estado en contra de la pobreza. También hay una historia de cómo una vez un jugador sufrió una lesión de hombro y le tuvieron que romper la camiseta para poder tratarla en la banda, y Hugh Culverhouse obligó al jugador a pagar el precio de la camiseta. Y cómo nos podemos olvidar de la vez que Hugh Culverhouse decidió drogar a un jugador para evitar pagarle el salario mínimo en la NFL. Una historia que os cuento en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Por cierto, la semana que viene el vídeo no va a ser el martes, va a ser el jueves. Tengo un motivo bastante claro y evidente por el que lo quiero subir el jueves. Venga, chao.